Ok, pues vamos a continuar hoy acerca de la Trinidad, pero vamos a orar primero. Sí. Padre Celestial, te pedimos que esta clase sea de provecho, que podamos aprender, que podamos entender cómo tú te has revelado a nosotros, y que esto lo podamos usar a medida que le hablamos a otras personas y que nosotros le testificamos. Te lo pedimos. Amén. Ok, pues nosotros vimos la otra vez, y quiero darle un poquito para atrás porque rehice algunas cosas. Habíamos hablado habíamos leído partes de los credos que presentan la Trinidad para tener una idea de, o sea, tradicionalmente cómo es que se entiende la Trinidad. Pero ahora vamos a la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver qué apoyo tiene ese modelo, ¿verdad? Esa teoría en la Biblia. La Biblia en sí no, obviamente no habla acerca de la Trinidad. Hay un versículo, ¿verdad? que aparentemente lo presentan, pero ese versículo no se encuentra en ninguno de los manuscritos griegos, que es Primera de Pedro 4:7, me parece, que dice que hay tres que dan testimonio en el cielo, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, y tres que dan testimonio en la tierra. Pero no necesitamos ese versículo para apoyar la doctrina de la Trinidad. Básicamente hay cuatro verdades, de la cual nosotros derivamos la doctrina de la Trinidad. Y estas verdades son las siguientes. Y no tiene que ser en este orden. Uno es que Jesús es el Hijo. Y el Hijo es Dios. La otra es que el Padre es Dios. La tercera es que el Hijo no es el Padre. Y cuatro, que Dios es uno. ¿Okay? Si se aceptan estas cuatro verdades, que son las más en sí, las más controversiales, entonces hay dos verdades más que completan la Trinidad, y es que el Espíritu es una persona y 6, que el Espíritu es Dios. Ahora, aquí hay dos verdades que casi nunca se niegan. ¿Cuáles son estas dos verdades que usted quizás nunca ha oído que nadie, ¿verdad? De personas que creen en la Biblia, aún en una forma bien superficial? ¿Cuáles son algunas doctrinas que no se niegan? Usted nunca ha visto a nadie que la niegue. Y siempre dice que Dios es uno, que yo siempre... El Padre es Dios. Que el Padre es Dios. Así que esta, es muy raro que esta se niegue. ¿Y cuál es otra que casi nunca se niega? Que Dios es uno. Esta se niega increíblemente. Que el Espíritu es Dios. Casi nadie duda que el Espíritu Santo es Dios. Lo que se duda es que sea una persona. Pero si se acepta esto, casi siempre se acepta esto. Así que esta se niega cuando se niegan las otras. Eso deja tres doctrinas que tienden entonces a negarse y crear puntos que difieren acerca de la Trinidad. ¿Ven eso? Estas son estas son las verdades, ¿verdad? Las doctrinas fundamentales sobre la cual se fundamenta
la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y eso es una paradoja, ¿verdad? Pues estas cuatro forman una paradoja. La paradoja se rompe si uno niega cualquiera de las cuatro verdades. Entonces hay muchos grupos que niegan alguna de estas. Por ejemplo, hay muchos grupos que niegan que el Hijo sea Dios. Los testigos de Jehová y los mormones creen que es un Dios. Así que Jesús es un Dios. El problema es que cuando dicen eso, entonces ahí también están creyendo varios dioses. Muchas veces cuando uno niega una de esas, empieza a negar las otras también y se queda con esta. Hay algunos grupos que niegan que el Hijo no sea el Padre. ¿Qué quiere decir? Que piensan que el Hijo y el Padre son la misma cosa. Eso se llama modalismo. ¿Cómo es? Digamos. Modalismo. Porque dice que el Hijo... Niegan que el Hijo no sea el Padre. Esto lo que quiere decir es que el Hijo se puede distinguir del Padre en una forma esencial. ¿Okay? Que el Hijo se puede distinguir del Padre. Entonces lo que dicen los modalistas, que es una forma de malinterpretar la Trinidad, y a veces a la gente lo presentan como si fuera una explicación de la Trinidad, pero eso no es cierto. Es que Dios a veces funciona como el Padre, a veces juega el papel del Hijo y a veces juega el papel del Espíritu Santo. Igual que yo puedo ser padre, puedo ser esposo y puedo ser hijo, Dios también puede ser Padre, puede ser Hijo y puede ser Espíritu Santo. Pero eso no es, es una forma de unitarianismo. Pero hay una iglesia grande en los Estados Unidos que se llama la Iglesia Pentecostal Unida, que hay una de esas iglesias aquí en Aguadilla. Si usted baja a la iglesia católica que está en la 110, al lado de la iglesia católica hay una iglesia bien pequeña pentecostal, y es una iglesia pentecostal unida, y ellos niegan la Trinidad, ellos creen en esto. Y entonces, pues también muchas veces cuando se niega que el Hijo, que Jesús es Dios, dicen que es un Dios, y entonces empiezan a básicamente creer en varios dioses. Si eso se niega, pues entonces también muchas veces niegan que el Espíritu sea una persona, porque si vas a creer que solamente, o sea, que es un Dios, pues entonces tampoco vas a creer en la persona del Espíritu Santo, vas a creer que es una fuerza. Así que por ejemplo, los testigos de Jehová tampoco creen en la personalidad del Espíritu Santo, y no sé si los mormones creen en la personalidad del Espíritu Santo, me parece que no, pero no estoy completamente seguro. ¿Okay? ¿Entienden básicamente cuál es la esencia de la Trinidad? ¿Okay? Ahora, vamos a ir entonces a ver textos bíblicos que demuestran que podemos usar para defender la doctrina de la Trinidad. Ahora, habíamos estado hablando, ¿verdad?, la otra vez, y ya habíamos hablado de eso, que la manera que Pablo presenta la Trinidad, y es lo que se encuentra en el credo original, ¿verdad?, es que es lo que habíamos dicho, que la manera que presenta esto la Biblia es que Jesús es Jehová. ¿Okay? Así que si podemos probar que Jesús es Jehová, básicamente la mayoría de las personas creen que Jehová y Dios son uno, ¿verdad?, que hay una relación bien estrecha entre esos dos. Así que lo que vamos a ver es que hay muchos versículos en la Biblia que presentan que Jesús es Jehová, y también vamos a ver que hay muchos versículos en la Biblia que presentan que el Hijo es igual a Dios. ¿Okay? Si es igual a Dios, pues entonces Él es Dios. ¿Okay?
Ok, entonces queríamos ver qué es lo que significa el vocablo Jehová. Okay, y para entender esto hay que tener un poquito de trasfondo. En el Antiguo Testamento se usan dos palabras comúnmente para la deidad. Una es estas 4 letras que se piensa que se pronunciaban Yahweh, y estaba otra palabra que se translitera Elohim, que quiere decir Dios. Los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios por distintas, básicamente para llevar a un extremo la idea de que no tomar el nombre de Dios en vano. Dejaron de pronunciar el nombre de Dios, y entonces lo que hicieron es que pronunciaban el nombre Adonai. Y esto lo habíamos visto la otra vez. Si uno pone las letras de Adonai dentro de Yahweh, que ya lo ponen debajo, básicamente uno tiene Yahovah, sin pronunciar la I, y eso se convirtió en Jehová. Ahora, el Antiguo Testamento, más o menos para el año 132, el Antiguo Testamento se tradujo al griego, y esa traducción se llama, ¿alguien sabe cómo se llama esa traducción? La traducción del Antiguo Testamento al griego. Septuaginta. La Septuaginta. Okay, así que eso se abrevia usando las letras latinas. LXX, la Septuaginta. Hay una historia de que fueron 70 o 72 rabinos que tradujeron el Septuaginto, el hebreo al griego, y cada uno tradujo la Biblia entera, el Antiguo Testamento entero. Entonces cuando lo compararon, todos habían traducido exactamente igual, ¿verdad? Y dijeron que eso era Dios que había, ¿verdad?, milagrosamente los había guiado, y básicamente lo estaba reinspirando, pero no hay absolutamente ninguna evidencia de que eso sea cierto. Pero basado en esa historia se le dio ese nombre. Es posible que quizás la primera parte, que se tradujo como 300 años antes de Cristo, lo hubieran quizás traducido quizás 70 personas, porque lo primero que se tradujo fueron los libros de Moisés, el Torá. Poco a poco después se fue traduciendo, distintas personas fueron traduciendo el resto de la Biblia. Ahora, lo que es importante es que la Septuaginta se cita en el Nuevo Testamento, y así que eso le da un peso especial a esa traducción, porque conecta las palabras, la terminología del Nuevo Testamento a la terminología del Antiguo Testamento. Así que si uno quiere tener como un diccionario de qué significa una palabra griega en hebreo, pues uno mira cómo aparece esa palabra griega en el Septuaginto y qué palabra se usa, ¿verdad?, está traduciendo, ¿verdad? Y básicamente eso se convierte en un diccionario. ¿Entienden ese concepto, ¿verdad? Así que esa traducción tiene un peso bien distinto a muchas otras traducciones, porque en cierto sentido, como se citó en el Nuevo Testamento, sabemos que el Nuevo Testamento muchas veces está usando la misma idea que representan esas palabras. O sea, cuando uno mira una palabra que está en el Nuevo Testamento, en vez de ir, por ejemplo, a cómo se usaba usaban los filósofos griegos, o cómo se usaba en una novela griega, ¿verdad?, en una de las épicas, pues, y qué significado tenía ahí, uno puede ir a la traducción del Antiguo Testamento, a la Septuaginta, y ver cómo se usaba ahí, y eso nos da una mejor idea, porque esa es la Biblia que estaban leyendo muchos de los escritores del Nuevo Testamento. ¿Entienden esa idea? Okay. Así que cuando viene a esto de Yahweh en el Antiguo Testamento
en la Septuaginta se traducía con la palabra griega kurios. ¿Okay? Y esa palabra quiere decir Señor. Si usted mira en la Biblia en inglés, todas las Biblias en inglés, en algunas Biblias en el español, por ejemplo, la Biblia católica, la Biblia de las Américas, en el Antiguo Testamento no se usa el nombre Jehová. Eso es bien peculiar a la Reina Valera. A la mayoría de las otras traducciones en inglés y español usan Señor, donde la Reina Valera usa Jehová, donde en el hebreo estaban usando Yahweh. Yo pienso que es mucho más preciso usar Jehová, como lo hace la Reina Valera, pero tenemos que tener en cuenta que lo que están siguiendo estas traducciones es la Septuaginta, donde Jehová se traduce Señor. ¿Okay? Y entonces en el Nuevo Testamento no aparece el nombre Jehová, pero sí aparece el nombre Señor. Y hay pasajes que citan el Antiguo Testamento y hacen exactamente eso. Así que vamos a ver que si usamos, teniendo eso en mente, vamos a ver que hay muchos pasajes donde Jesucristo básicamente se está refiriendo a Él usando pasajes que en el Antiguo Testamento se refieren a Jehová. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algunos de estos pasajes. Y básicamente el punto que estoy tratando de hacer, que es un punto que si uno está hablando con los testigos de Jehová, los pone a pensar, ¿verdad? A veces hay unos testigos de Jehová que es casi imposible uno poderlos convencer, ¿verdad? Pero la idea es que el Hijo Jehová y el Padre es Elohim, que en el Nuevo Testamento es Kurios o Señor, y esto en el Nuevo Testamento es Theos o Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque los testigos de Jehová ponen a el Padre como Jehová, pero si uno busca, de verdad, nunca se dice que el Padre es Jehová, se dice que el Padre es Dios. Y vamos a ver que el Hijo es Jehová. Y vamos a ver después el concepto de por qué podemos decir eso. ¿Y la palabra Señor de dónde salió? De Kurios. De Kurios. Kurios griego. Y Teos también. quiere decir Señor, y este es Theos. La manera que eso se ve en griego es Kurios y Theos así. Pero son palabras griegas que quieren decir, simplemente quieren decir eso. Ok, así que vamos a ver algunos pasajes. En el Nuevo Testamento, uno que es clásico, Hechos 2. No sé, ¿ya habíamos leído esto la otra vez? Sí, la pasada. ¿Ah? Porque usted había tocado esto, no, pero no así. Usted mencionó, pero no lo leí. No lo vi. Ok, vamos a leerlo. Dice: Maestro es lo dicho por el profeta Joel. Okay, así que aquí Pedro está citando a Joel. Dice: En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Más adelante en el sermón él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Ahora si vamos a Joel, así que vamos ahora al Antiguo Testamento y lo vemos en la Reina Valera. Dice Joel 2, 28 al 32.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre vuestras siervas, siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigio en el cielo y en la tierra sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así que todo el que invocar en el nombre del Señor, y Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús, ¿verdad? Y está hablando del día del Señor, cuando vuelva a Jesucristo. Todo eso se refiere a Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Ven ese paralelo? Otro ejemplo, dice, cuando Jesucristo, si vamos a Hechos, dice, vamos primero a Zacarías. Zacarías 14, 3 al 4 dice esto. Este es un pasaje que es interesante. ¿Zacarías qué? Zacarías 14, 3 al 4. Está hablando del día del Señor. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que lo primero que usted puede decir es que usted le dice, miren, Jehová va a venir y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir. ¿Cómo usted explica eso? ¿Verdad? Ustedes le dicen eso a los testigos de Jehová y los va a poner a pensar, ¿verdad? Porque como Jehová, que es espíritu, puede venir y poner sus pies sobre el monte de los olivos. Pero lo que es interesante es que en Hechos 1, 9 al 12 dice esto. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, lo cual también les dijeron, esto puede ver, ¿verdad? Después que Jesucristo ascendió al cielo. De varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así que, ¿cómo es que va a venir Jesucristo? Pues si él subió al cielo, él va a venir de esa misma manera y va a venir. Pero lo que es interesante es dónde dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así que Jesús, cuando vuelva, va a volver y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos en el mismo día del Señor, cuando él vuelva. Es lo mismo que se dice en el Antiguo Testamento acerca de Jehová, ¿verdad? Así que le puede presentar, porque, ¿verdad? Si usted le convence a un testigo de Jehová de que Jesucristo es Jehová, básicamente ya, en ciertos dioses, ya se ganó la batalla. Porque está probando, ¿verdad?, el primero de que Jesucristo es Dios. Ahora, vamos a ver otro pasaje. Este otro pasaje que al cual yo lo llevo. Dice Filipenses 2, 5 al 10. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora aquí hay una parte, ¿verdad?, que ellos van a decir que fíjense que Jesucristo no se aferró a la idea de que Él era igual a Dios. Pero esto no es lo que ese pasaje está diciendo. Si usted mira, dice, el cual siendo en forma de Dios. Así que Jesucristo existía en una forma, y de ahí la palabra es morfe. Tenía la misma morfología que la que tenía Dios. O sea, su forma era igual a la de Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios
¿Qué está diciendo? Que él era igual a Dios, pero que él no dejó que eso le impidiera o que él se aferrara a eso Para cumplir el para evitar que él hiciera lo que iba a hacer, que es que él se despojó a sí mismo. Ahora, ¿qué quiere decir que él se despojó? Hay la palabra kenosis, que quiere decir vaciarse. ¿Verdad? Y quizás hay una forma bien esotérica, ¿verdad? Y aquí hay mucho, ¿verdad? Hay distintos niveles en el cual podemos pensar. Pero el nivel más fácil de pensar es que él añadió a su naturaleza la naturaleza humana. Al añadir la naturaleza humana y actuar a través de esa naturaleza humana en la tierra, él tuvo que despojarse, ¿verdad? En ese tipo de autorrevelación de sus poderes, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si yo estoy jugando un juego de video, yo puedo escoger qué carácter yo tengo, ¿verdad? Y los poderes que tiene ese carácter, ¿verdad? A veces los caracteres tienen, ¿verdad?, unos poderes especiales que pueden... Yo no juego muchos juegos de video, pero mis hijos los juegan y yo los veo. Pues, ¿verdad? Yo quizás puedo entrar con un carácter que tiene muchos poderes, pero entonces puedo entrar con un carácter que no tiene tantos poderes, ¿verdad? Y si hago eso, pues entonces estoy limitándome, ¿verdad? A eso. Podemos decir que Jesucristo, ¿verdad?, se limitó porque estaba ahora actuando a través del cuerpo de un ser humano. ¿Entienden eso? Hace sentido, ¿verdad? Claro, sí. Ok, así que, entonces dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Okay? Por lo cual Dios también le exaltó okay, entonces aquí esto es bien interesante porque hay otro versículo que no lo tengo aquí, que dice, bueno, yo creo que lo vamos a leer, pero dice que Dios, el Padre, tuvo que perfeccionar al Hijo, pasándolo por los sufrimientos, ¿verdad?, que pasó Jesucristo, ¿verdad? Y si Dios, el Hijo, tuvo que ser perfeccionado de esa forma, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Verdad? Nosotros también tenemos que ser perfeccionados, y por eso es que Él dice que haya en nosotros este mismo sentir. Perdona, yo no sé cómo para ver esto. Pero no sé. Oye, pues así que, ¿verdad?, una cosa que nosotros, ¿verdad?, que no podemos hacer en el cielo es, ¿verdad?, humillarnos y hacernos obedientes al punto, ¿verdad?, de tener que sacrificar. ¿Verdad? Así que si hacemos eso en esta vida, vamos a poder disfrutar más, ¿verdad?, y ser más exaltados en la próxima vida, ¿verdad? Eso yo creo que es lo que este pasaje está enseñando. Por eso, ¿verdad?, cuando pasó el huracán, yo fui y me senté en el patio y le dije, yo voy a experimentar este huracán hasta el máximo, ¿verdad?, porque en el cielo no hay huracán. Es algo que tengo que hacer aquí. Y me gocé el huracán, ¿verdad? Y es verdad que fue algo difícil, ¿verdad?, y triste, para algunas personas fue bien fuerte. Pero uno tiene que pensar, ¿verdad?, que son cosas que solamente en esta tierra lo podemos hacer, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, y especialmente cuando nosotros sobreponemos esos problemas, es lo que nos llega a lo que entonces aquí vemos que fue el resultado para Jesucristo. Así que el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora, si uno mira en el griego, dice que le dio el nombre. ¿Okay? No un nombre, sino el nombre. En el griego es to onoma. To es él y onoma es nombre, ¿verdad?, como algo que es onomatopéyico, que quiere decir que el nombre suena como lo que representa. Así que definitivamente no es un nombre, sino que es el nombre. Así que usted le pregunta al testigo de Jehová, ¿cuál es el nombre
que es sobre todo nombre, antes de leer este pasaje, ¿verdad? Y probablemente le va a decir que es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, que el nombre personal se refiere a la divinidad, es el nombre que es sobre todo nombre. Y no solamente eso, sino que dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que aquí describe cuál es ese nombre, ¿verdad? Todo el mundo está confesando que Jesucristo es el Señor, que otra vez, que es Curios, que es lo que en la Septuaginta traducía a Jehová, ¿verdad? Porque si Pablo quería referirse a Jehová, él no iba a usar el nombre de Jehová, ¿verdad? Porque eso para los judíos eso era blasfemia, y era una blasfemia más grande. Así que, ¿cómo iba? Si Pablo quería decir que Jesús es Jehová y que a él se le dio ese nombre y que todo el mundo va a confesar que Jesús es Jehová, ¿de qué otra forma lo iba a hacer sino de esta forma? Es decir, que le dio el nombre que sobre todo nombre, que obviamente es el nombre de Jehová, y entonces dice que todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Aquí lo describe entonces de esta forma. Para mí eso suena como algo bastante fuerte. Ahora, el asunto aquí es que ¿por qué, si Jesús es Jehová, entonces hay que darle, ¿por qué entonces se le da el nombre de Jehová? Si eso ya es su nombre. Bueno, la cosa es que, hay dos maneras de uno ganarse un honor o un título ¿verdad? O una posición o dinero. ¿Cuáles son esas dos formas? Hereda o ¿Cómo? trabaja. ¿Cómo? Una herencia o trabaja. Ok, básicamente esas dos formas, ¿verdad? O lo hereda o se lo gana. Hay dos formas de ganarse las cosas. O lo trabaja, ¿verdad? Se lo gana. O lo hereda. Los dos son legítimos, pero hay una que tiene un poquito más de respeto que la otra. ¿Cuál usted piensa en su mente cuál tiene un poquito más de respeto que la otra? Se lo gane. Se lo gane, ¿verdad? Así que Jesucristo es Jehová por herencia, ¿verdad? Porque es su derecho, pero Él también probó que Él lo merece, ¿verdad? Y Él también se lo ganó. Ahora, la cosa es que algunos dicen, bueno, Jehová, él se le llama Jehová como algo de honor, ¿verdad? Pero no es Jehová. Esa es la idea que teníamos allí, que básicamente yo estoy viendo un debate en YouTube de un testigo de Jehová que conoce mucho de su doctrina y un apologista cristiano que lo está debatiendo, y él salió y dijo, nosotros creemos en dos dioses. Creemos que hay un Dios verdadero, entonces hay unos dioses ¿cómo se llama? Subordinados. Hay unos dioses subordinados que empieza con Jesucristo y que también incluye los ángeles. Todos esos son dioses. Pero que básicamente está Dios el Padre, entonces Jesús es Dios como un segundo Dios. ¿Okay? Y que entonces en ese sentido pues Él se le honra como a Dios y toma el nombre de Jehová, pero no es el verdadero Jehová. ¿Okay? Pero hay unos cuantos problemas ahí, ¿verdad? Porque primero que la Biblia dice que hay solo un Dios, y eso lo vamos a ver más tarde. Pero también tenemos Éxodo 27 que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y yo creo que eso nos dice que Dios no le va a dar ese nombre a ninguna otra persona, ¿verdad?
Porque ¿qué es lo que quiere decir el y entonces vamos a eso. Yo no había hablado acerca. ¿Qué es lo que quiere decir el nombre Jehová? Que tenemos este nombre, ¿verdad? Vamos a ir a Digo, ¿qué quiere decir el nombre de Jehová? ¿Qué quiere decir el nombre Jehová? Déjeme buscar donde yo tenía eso. Seguro que no. Ok, sí, eso lo iba a decir al principio. Ok. Se piensa, no se sabe ¿verdad? Cómo se pronunciaba, porque lo que tenemos son las consonantes, pero se piensa que era Yahweh. Y entonces eso es un nombre que se deriva del verbo ser. Del verbo ser. Del verbo ser. Parece que es una forma antigua del hebreo. Hay una teoría que piensa, una cosa interesante acerca de la Biblia es que no hay un cambio en el idioma. Desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de los profetas poco antes de Cristo, el idioma se queda igual. Así que lo que se piensa es que probablemente Esdras y Nehemías cogieron los textos que ellos tenían del hebreo antiguo, cogieron y lo tradujeron a la versión del hebreo que ellos tenían y lo modernizaron todo. Ellos cogieron, como era el mismo idioma, ¿verdad? Como decir el español viejo y el español moderno, y simplemente lo cambiaron. Entonces, Yahweh probablemente era una forma verbal del verbo ser que era un poco más antigua, pero que era un poquito diferente al verbo ser que se usa en el hebreo del texto del Antiguo Como decir Testamento. yo soy Entonces, pero entonces, ¿qué quiere decir? Vamos entonces a Éxodo 3, que dice 3:13 al 14. 13. 3:13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así que lo que le está diciendo es que Jehová quiere decir yo soy, o yo soy el que soy. Cuando yo era niño yo pensaba, ¿por qué Dios le dio un nombre que es que como que no significa nada, ¿verdad? Y todo. Significa todo, significa nada, como que es bien difuso, ¿verdad? Y yo creo que la cosa es que, ¿verdad? Dios estaba, ¿verdad? Siendo eterno y sabiendo qué es la realidad y cuál es ¿verdad? Conociendo la lógica. Él sabía cuál era la premisa fundamental, ¿verdad? De todas las premisas. Y es que tiene que haber una causa incausada. ¿Okay? Y lo que Dios está diciendo es que el atributo fundamental de Dios es que Dios es autoexistente. Hay dos categorías de existencia. Okay, sigue dos categorías de existencia. Okay. Está una categoría que aquí que es la causa incausada. Y hay otra categoría que son todos los efectos, ¿okay? Que incluye causas secundarias.
¿Okay? Así que la causa incausada tiene que haber una primera causa o una causa que es fundamental a todas las otras causas. Lo que Dios está diciendo es: yo soy esa causa incausada. ¿Okay? Así que aquí está pues Yahweh y aquí está todo lo demás. ¿Okay? Así él se está distinguiendo al resto de la creación, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver cuando empezamos el semestre que viene, cuando empezamos con las obras de Dios y cómo Dios se relaciona a las obras de Dios. Y ahí vamos a tener la doctrina de la inminencia y la trascendencia de Dios, que la saltamos esta vez porque yo creo que eso se entiende un poquito mejor cuando se ve en relación a las obras de Dios, en relación a la creación. Ok, así que esa es una parte que se me acaba. Okay, así que volviendo, ¿verdad?, a estos pasajes que hablan acerca de que Jesucristo es Dios. Un pasaje clásico es Romanos 10, 8 al 11. Y vamos a leer este pasaje. Dice: ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Dice: esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, lo que Pablo está diciendo es: este es nuestro mensaje. Y el mensaje de nosotros se puede distilar a lo que sigue, que son básicamente dos oraciones, dos frases. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Verdad? Así que aquí está diciendo, ¿verdad? Y entonces hay una controversia en los Estados Unidos que si hay que aceptar que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida, y quiere decir que uno tiene que básicamente dejar todos los pecados y tiene que vivir una vida dedicada a Dios. Pero la cosa es que yo creo que ellos están, como dice en inglés, missing the point. Porque yo lo que creo que está diciendo es que tenemos que creer que Jesús es Jehová, que Jesús es el Señor, como habían puesto aquí. Así que si creemos que Jesús es el Señor, y entonces creemos en nuestro corazón que Dios, el Padre, le levantó de los muertos. Así que ahí tenemos a las dos partes, ¿verdad? Creemos que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos. ¿Okay? Algunas preguntas hasta ahora. ¿Están conmigo? ¿Están un poquito? Ok. La próxima vamos a ver, cuando vengamos del break, vamos a ver un poquito acerca de unos versículos más acerca de eso de Jehová, y vamos a ver a Jehová en el Antiguo Testamento, y entonces después vamos a seguir con que el Hijo y el Padre se distinguen, y vamos a seguir por ahí. ¿Okay? Así que vamos a tomar un pequeño break. Nuevamente, según está diciendo el gobernador de Puerto Rico, en agosto 29 viene la primera tormenta. Oye, así que vamos a repasar un poquito entre cuáles eran las 4 doctrinas fundamentales sobre el cual basamos la doctrina de la Trinidad. Eran 6, ¿verdad? Pero empezamos con 4. Así que la primera. Jesús es el Hijo y el Hijo es Dios. Que básicamente Jesús es Dios, ¿verdad? El Padre es Dios. Le podemos poner el título: el Padre es Dios. Número 3. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Padre. 4. Dios es uno. Dios es uno. Y si uno acepta eso, entonces casi siempre, que entonces también uno acepta
El Espíritu es una persona. El Espíritu Santo es una persona El Espíritu Santo es Y Dios. el Dios también. y el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cuáles dos de estas casi nunca se niegan? El Padre es Dios. Que el Padre es Dios, casi nunca se niega, ¿verdad? Casi todo el mundo que cree en la Biblia cree que el Padre es Dios Y el Espíritu es Dios. y el Espíritu Santo es Dios. Lo que se niega a veces es esta, pero si uno acepta esta, casi nunca se niega. Esto se niega cuando se niega una de estas cuatro, una de estas tres. Así que muchas veces esto tampoco se niega. ¿Ok? Así que lo que se niega es una de estas. ¿Entienden eso, verdad? Así que son las cuatro doctrinas. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Hijo no es el Padre y Dios es uno. Cuando uno acepta las cuatro, crea una tensión y eso se llama una paradoja. ¿Ok? La paradoja se rompe, la tensión se rompe si uno niega una de esas cuatro doctrinas. Esta casi nunca se niega. Así que vimos, ¿verdad?, que pueden negar que Jesús es Dios, pueden negar que el Hijo y el Padre son distintos y creer en modalismo, o pueden negar que Dios es uno, y muchas veces cuando niegan esto, pues terminan negando esto, porque te dicen que Jesús es un segundo Dios. Muy bien. Ok, así que estábamos hablando entonces, ¿verdad?, que la manera que decimos que Jesús es Dios en el Nuevo Testamento, lo que podemos hacer es probar que Jesús es Jehová. ¿Ok? Así que estamos viendo como Jesús es Jehová, ¿verdad? Y hablamos lo que quería decir el nombre de Dios. Ok, así que tenemos entonces un versículo que dice esto. ¿Okay? Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Okay? A Dios nadie le vio jamás. Ahora, ¿qué hacemos con los siguientes versículos? Génesis 3:8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz y se escondieron de su presencia. Quiere decir que Jehová estaba presente, ¿verdad? ¿Cómo fue que lo vieron? Génesis 18:1-3 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la parte de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Más tarde él siguió hablando con ellos, y los varones, ellos hasta comieron, ¿verdad? Le hizo creo que le hizo una oveja o algo así, ¿verdad? Y los hombres comieron. Y uno de eso era Jehová. Dice: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo, y Jehová dijo. Así que uno de esos hombres era Jehová, y Jehová habló. Ahora, si a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir eso? Ahí se reconcilia, estos versículos son reconciliados con eso. O sea, aquí lo que está diciendo es que lo que estaba viendo él era el Hijo, en el Antiguo Testamento, así que el Hijo es Jehová. Exacto, el vino, porque la gente sabe que el vino tantas veces a la tierra. Exacto. Entonces se llaman cristofanías, o manifestaciones de Jesucristo en la tierra antes de la encarnación, y hay muchas de ellas en el Antiguo Testamento. Que tremendos. Entonces hay este versículo también que dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, o Jehová, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane.
Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Okay? Así que, ¿cuándo fue que Isaías vio la gloria de Jesús? ¿Y cuándo fue que dijo que fuera y que le había cerrado los ojos para que pudieran creer, que para que no pudieran creer? ¿A qué pasaje se refiere ese? Está en Isaías 6, donde él vio a Jesús, a Dios, a Jehová, ¿verdad? Sentado en su trono, alto y sublime, y estaba con los Porque sabe serafines. que a Dios nadie lo ha visto, pero sí a Jehová porque lo vio en el trono sentado. Cuando yo Exacto. le hice aquella pregunta que diga que él era el único Dios y Rey, que usted no me contestó esa pregunta. ¿Sabe? No me dijo qué significaba eso. Que era el único Dios y Y Rey. Rey. Porque está sentado en el trono y él es Dios también, pero él no es Dios el Padre, pero él es Dios también, es el único que nosotros obedecemos. Porque por medio de él que llamamos a Dios el Padre. Ok, eso lo voy a explicar ahora. Ok. Así que si nadie ha visto a Dios, ¿cómo es que Abraham y Adán vieron a Jehová? Ellos vieron al Hijo, quien es Jehová, ¿verdad? A Dios en la forma del Padre nadie lo puede ver. Jesús dijo que antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Jehová significa yo soy, ¿verdad? Así que hemos visto muchos pasajes, claro, que dicen que Jesús es Jehová en la carne y que el Padre es Dios. Para ser salvos tenemos que aceptar esta realidad. Más adelante, entonces, ahora vamos a ver que Jehová, ¿verdad? Que el Hijo es igual al Padre, ¿verdad? Porque tenemos que también probar que ahora que Jehová es Dios, ¿verdad? Pero quiero ver un poquito, entender un poquito algo, y esto es algo un poquito difícil de explicar, ¿verdad? Y es algo que yo he estado debatiendo con un testigo de Jehová y le he estado tratando de presentar esta idea, porque ellos lo que dicen es que, bueno, tú no puedes decir que Jehová es Dios, que Jesús es Jehová, porque Jehová es simplemente un nombre, y el nombre de Dios, y como Jesús puede ser un nombre, o sea, ¿verdad? Y entonces hay que contestar eso. Ahora, quiero llevarlo a Éxodo 34, 5 al 7, ¿verdad? Esto termina el libro donde comienza Dios diciendo que su nombre es yo soy el que soy, ¿verdad? Que vemos, ¿verdad? Filosóficamente quiere decir que él es la causa encausada, pero que en cuanto a contenido de eso no nos dice mucha información, ¿verdad? En cuanto a cómo es el Dios, cómo es Jehová. Pero este pasaje es interesante porque dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Así que aquí Jehová va a proclamar su nombre, ¿verdad? Y esto es lo que dice. Dice: y pasando Jehová por delante de él, y otra vez, ¿verdad? Estaba viendo a Jehová. A Dios nadie lo vio jamás, pero al unigénito Hijo lo vio, así que este era el Hijo. Proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué está haciendo aquí Jehová cuando proclama su nombre? En general, ¿qué es lo que él está haciendo? Describiéndose. Describiéndose, ok, muy bien. Está describiendo, ¿verdad? Está declarando sus atributos, ¿verdad? Pero aún más que eso, no solamente él está expresando su atributo, y la razón que él puede hacer eso es porque él, a través de todo el libro del Éxodo, ¿verdad? Todas las historias de las cosas que habían pasado, Jehová había demostrado esos atributos en la manera que estaba bregando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Así que esto es como un resumen del libro, donde lo que Jehová está diciendo es: este libro demuestra mi nombre, demuestra quién yo soy, porque este libro expresa mis atributos, expresa quién yo soy. Así que lo que está diciendo es que el nombre de Jehová
lo que quiere decir es la automanifestación de Dios, ¿verdad? Es la expresión de todos los atributos, no solamente la proclamación de su atributo, sino la expresión, ¿verdad? Porque otra vez eso está refiriéndose a todas esas historias de las cosas que habían pasado. Y entonces esto nos lleva, ¿verdad?, a Juan 1:1, que es un pasaje bien importante, yo creo, en entender un versículo tan cortito, pero es tan y tan esencial. A veces la Biblia es así, a veces te tira algo que es como por accidente que cayó ahí, pero termina siendo algo súper clave. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, lo que está diciendo, la segunda persona de la Trinidad es el Logos, ¿verdad? Sí, el verbo. Que como el verbo, la palabra en griego es el Logos quiere decir, ¿verdad?, tiene muchas connotaciones de la lógica, de la, ¿verdad?, de la autoexpresión, de todas esas cosas. Y básicamente lo que está diciendo es que Jehová es básicamente la parte de Dios que nosotros podemos, es la parte inmanente de Dios, la parte de Dios que nosotros podemos conocer, visible, que con la cual podemos interactuar, ¿verdad? Toda la parte de Dios que se revela a nosotros es básicamente Jehová, pero hay una parte de Dios, ¿verdad?, que no se puede expresar, que nosotros no podemos entender, ¿verdad?, de dónde sale esa manifestación y esa expresión que es el Padre, ¿verdad? Dios nadie lo vio jamás. Hay más a Dios de lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Pero esa parte que sí podemos ver, esa expresión de Dios, es lo que es Jehová y es lo que es el Hijo. Y eso, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender, se le da esa idea del nombre de Dios y del nombre Jehová, pero que eso yo creo que se refiere a una cosa que es mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más, no sé si trascendental o más fundamental de su esencia, que entonces vemos manifestado en una forma más clara en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento entonces vemos que Jehová y Dios se refieren a dos personas de la Trinidad, ¿verdad? Y que hay una relación. Entonces los testigos los testigos entonces no han podido ver esta parte, que ellos lo que están adorando a Jesús, no esa... Los testigos de Jehová, según lo que yo entiendo, y la última cosa que yo le texté a ese conocido mío, no sé si me contestó. No, todavía no me ha contestado. Es que me describe esa relación, ¿verdad? Pero yo estoy viendo un video donde hay un debate y básicamente lo que están diciendo, porque déjeme decirle, yo creo que algunas de estas sectas no han, a veces no han desarrollado esa teología. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que no tiene que ver tanto con esto. Usted sabe que los mormones piensan que nosotros salimos de Dios y que como Dios es ahora, algún día nosotros seremos. Y como nosotros somos ahora, un día Dios fue, ¿verdad? Y Dios es una persona que vive en un planeta que se llama el planeta Kabul. Y que básicamente hay esta, ¿verdad?, transformación, que cuando morimos salimos, ¿verdad?, como reencarnados como en este ser omnipotente, ¿verdad?, o semi-omnipotente, como los dioses griegos, que tiene estos poderes, ¿verdad?, como Superman, como ¿cómo se llama? Los héroes esos de la película. Hércules. Pues ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces, pues ellos creen, ¿verdad?, que hay esta raza de dioses, ¿verdad?, del cual nosotros somos como una forma embriónica de esa raza, ¿verdad? Y algún día cuando moramos, entonces pasamos a la forma final, ¿verdad?, dependiendo de lo que hagamos aquí en la tierra. Y yo le pregunto a esa gente, yo digo, ¿pero quién puso todo esto a correr, ¿verdad? ¿De dónde salió el universo? ¿Cuál fue el Dios que creó el universo? ¿Y cuál fue el Dios que creó esta raza de dioses, ¿verdad?, que comenzó todo eso? Y hasta ahora no he tenido ninguno que me diga de dónde salió eso. O sea, que hay cosas en su teología que ellos de verdad no han pensado. Y yo creo que los testigos de Jehová, en cierto sentido, también están en esa categoría, pero tienen algunos individuos que se han puesto a pensar su teología y han sacado lo que ellos piensan que es su teología, pero yo no estoy seguro si ellos de verdad tienen
estos concretados. Pero lo que está diciendo esta persona que estoy oyendo, que supuestamente es uno de los grandes estudiosos de ellos, es que son dos dioses. Que está Dios el Padre, que es el Dios mayor. Que Dios el Padre es Jehová Dios, el Padre, y entonces tenemos un Dios secundario, que es el Hijo, que es un Dios secundario, y de la misma forma que se le puede llamar un Dios secundario, también puede llamarse un Jehová secundario. Título de Jehová porque él actúa como representante de Jehová, pero que él no es Jehová en su esencia. Pero eso lo que están negando es que haya un solo Dios. Ellos están creyendo en dos dioses. Okay. Ahora, algunas preguntas acerca de esta parte, de que Jesús, el Hijo, es Jehová y que el Padre es lo que llamamos Dios. ¿Okay? Sí, está bastante claro, ¿verdad? Hay una forma, creo que lógica y clara de ver esto de la Trinidad. Okay. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de que el Hijo y el Padre se distinguen. Eso es algo que no es muy difícil para la mayoría de las personas, pero hay alguna gente que como quiera insisten de que en esto lo que se llama el modalismo, que Dios a veces actúa como el Padre, a veces actúa como el Hijo, a veces actúa como las microprocesadoras que pueden cambiar bien rápido entre distintos programas y parece que son distintas procesadoras y no lo son. ¿Okay? Así que vamos a ir a Lucas 20, yo les voy a leer algunos pasajes. Lucas 22, 41 al 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Aquí Jesús, el Hijo, distingue su voluntad de la voluntad del Padre. ¿Verdad? Eso dice que son dos voluntades, ¿verdad? Que son dos personas. Ahora son dos voluntades que están completamente unidas, y el Hijo siempre está perfectamente sometida a la voluntad del Padre, así que actúan, ¿verdad?, unidas. Pero por ejemplo el Hijo decidió que él era el que iba a venir a morir, ¿verdad?, mientras que eso no fue una decisión distinta a la que hizo el Padre. Apocalipsis 5, 6 al 7 dice: y miré y vi en el medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tiene 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Así que aunque el Hijo tomó el libro del Padre, si el Hijo y el Padre son exactamente lo mismo, el Hijo no puede tomar el libro de su propia mano, ¿verdad? Así que eso no hace ningún sentido. Vemos que el Padre da testimonio acerca del Hijo. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos las 3 personas de la Trinidad. El Espíritu estaba descendiendo como una paloma, y el Padre estaba hablando acerca del Hijo, diciendo algo acerca de él, ¿verdad?, que las personas que estaban ahí pudieran oír, ¿verdad? Así que el Padre estaba dando testimonio del Hijo y no aparenta que estuviera dando testimonio de sí mismo. ¿Okay? Mateo, eso se repite otra vez, Mateo 17, 4 al 6, básicamente algo bien similar. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Sí, una vez tenemos que el Padre da testimonio acerca del Hijo, y eso nos indica, ¿verdad? La Biblia parece que está enseñando que son dos personas distintas, ¿verdad? Ese sería el sentido natural de eso. Vemos que Jesús
interactúa con el Padre, como uno puede interactuar con uno mismo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. Y eso vamos a ver qué quiere decir eso después. Pero Jesús va al Padre. Un poquito más adelante dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó así hago, levantaos, vámonos de aquí. O sea, como yo amo al Padre, uno se puede amar a sí mismo, pero él lo está poniendo como que está amando a otra persona. Y el Padre le dio un mandato. Más adelante dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si el Padre y el Hijo fueran indistinguibles, no habría sentido decir que el Hijo va al Padre. Así que son algunos ejemplos, ¿verdad? Y yo creo que está bastante claro. No sé por qué hay gente que piensa en eso, pero la razón es para romper esa paradoja, ¿verdad? Que tenemos cuando creemos esas cuatro doctrinas. Una pregunta acerca de eso ahora. ¿Entienden? Okay. Ahora, vamos a ver ahora la unidad de Dios. ¿Okay? Que Dios es uno. Porque esto es algo que es bien importante. Yo no me daba cuenta que los testigos de Jehová en sí creían en dos dioses. Yo pensaba siempre que ellos creían que Jesús era como un ángel, pero el problema es que hay tantos pasajes donde demuestra que se puede adorar a Jesús y que es el creador, que ellos básicamente donde tienen que romper es decir que bueno, sí, él básicamente es Dios, pero es un segundo Dios, un Dios subordinado. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con toda tu fuerza. ¿Okay? Jehová uno es. Juan 10:30-33 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que vemos que Jesús dijo algo donde los judíos entendieron que él estaba diciendo que él era Dios, ¿verdad? Que era su audiencia. ¿Cómo estamos? Mucha gente un poquito cansada. ¿Vamos bien? ¿Seguimos así? Okay. Sí. Otro pasaje. Y este es un pasaje que ¿verdad? Que es un poquito difícil de uno distorsionarlo, aunque como quiera lo hace. Okay. Juan 14, 6 al 11. 14, 6 al 11. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Ahora, más tarde Jesucristo dice que Él quiere que los cristianos sean uno y que Él va a estar en los cristianos y los cristianos van a estar en
en Él, y usa la misma terminología, pero la diferencia es que no dice que los que nos han visto a nosotros han visto al Padre, sino que Jesucristo está diciendo que el que ha visto a Él ha visto al Padre. Así que eso hace que Jesucristo sea especial, porque Él es la manifestación visible de Dios, manifestación visible del Padre. Vamos a ver un pasaje más, entonces vamos a ir a cambiar de tema. Les voy a dar para que vean ustedes los versículos para no ponerlos a dormir. Isaías 9, 6 al 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para tiempo y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Okay? Así que dice: un niño no es nacido, hijo no es dado, y dice que su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, Admirable, Consejero. Ahora, los judíos, ¿verdad?, que son otros que obviamente no creen que Jesucristo es Dios, ¿verdad?, y entonces ellos no van a aceptar de que vaya a nacer un niño que se le pueda llamar Dios fuerte, o que el Dios fuerte y el Padre eterno vengan a nacer como un niño. Dice que llamará el nombre de este niño ¿qué tan difícil? Lo tengo aquí escrito, dice ellos dicen esto, que su nombre va a ser que el Dios fuerte y el Padre eterno y el Príncipe de paz son el admirable consejero. ¿Entienden eso? Dice, su nombre es Admirable Consejero, es el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz. O sea, no es que el niño se llamará Admirable Consejero, Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz, sino que se va a llamar que el Admirable Consejero, la que es Dios, otro nombre para Dios, es el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz. Pero el hecho de que esto no es el significado natural se ve en que hay una versión judía de la Biblia que se usa mucho, donde ni tan siquiera traducen esto, y en el español, ¿verdad?, si se pusiera en español, que yo creo que está en inglés, dice: y se llamará su nombre Pele Yoetz El Gador Abiyad Sar Shalom. ¿Entienden? O sea, en la versión, ¿verdad?, es una Biblia que usan en el inglés, ¿verdad? Dice: and they shall call his name Pele Yoetz El Gador Abiyad Sar Shalom. No lo quieren traducir, lo quieren dejar básicamente como si fuera un nombre, ¿verdad? Como decir Belén, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Belén? Belén quiere decir casa de pan. ¿Ves? Casi todos los nombres hebreos tienen un significado, pero nosotros no decimos: Jesús nació en casa de pan. Pues entonces ellos están haciendo eso, ellos le quitan todo el significado a eso y simplemente lo ponen como si fuera una ristra de sílabas, ¿verdad? Dice, su nombre se llama Pele Yoetz El Gador Abiyad Sar Shalom, ¿verdad? Y lo que están diciendo, más gente están escondiendo eso para que nadie se dé cuenta de lo que ellos están diciendo. Le voy a dar otro versículo. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepan desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo eso. Eso está en Isaías, y no apunté dónde es que está. Está en Isaías. Está en Isaías.
Le voy a dar otro pasaje, no lo voy a leer. Okay. Isaías 45, 4 al 21 demuestra que Jehová es el creador. ¿Verdad? Y eso va con Juan 1 al 15. Isaías 44, 24 dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formé desde el vientre. Yo, Jehová, que hago todo, que extiende sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Okay. Y Isaías 43, 10 al 13 es la que tiene los testigos de Jehová. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien dé mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así que son versículos, ¿verdad?, que dicen que hay un solo Dios. ¿Pregunta? ¿Comentario? Okay. Ahora, yo no les voy a estar leyendo, yo creo que podemos terminar. Yo no les voy a leer estos pasajes, simplemente voy a referir a estos pasajes y les voy a explicar lo que dice. Ahora vamos a ver algunos pasajes donde Jesús hace cosas que es lo mismo que hace el Padre, o que demuestran que para hacer esto Él es Dios. Así que estos son, yo pongo que son la igualdad de las personas, pero también podemos poner como que vimos que los pasajes que dicen que Jesús es Jehová. Ahora podemos poner que son pasajes donde vemos que Jesús comparte los atributos de la divinidad, porque Jesús es Dios. Así que primero vemos y no se lo voy a leer, Juan 5, 17 a 29, vemos que Dios tiene el derecho de juzgar y resucitar a toda la humanidad. Que dice que Dios le ha dado a Jesús el poder de juzgar a toda la humanidad. Dice primero dice que como el Padre levantó a los muertos así y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no honramos a Jesucristo, que es el Hijo, tampoco estamos honrando a Dios, ¿verdad? Así que los que dicen que Jesús es un Dios inferior, están también haciendo que el Padre sea un Dios inferior, ¿verdad? Porque para honrar al Padre tenemos que honrar al Hijo, y para que eso sea cierto, Dios el Padre le entregó al Hijo dos responsabilidades que son cosas que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿verdad?, cuando hablamos de resucitar a alguien, muchas veces pensamos de gente, ¿verdad?, que se acaban de morir. Entonces uno coge, ¿verdad?, tuvieron sudden death, le pega las placas del corazón, ¿verdad?, y le da CPR, lo resucita, ¿verdad? Y eso parece bastante fácil. Hay gente, ¿verdad?, nosotros estamos hablando de esto ayer estamos hablando de costumbres que tienen gente en la muerte. Usted sabe que hay unas compañías, creo que están en California, que cogen y por como $100,000 ellos van cuando usted se está muriendo, y inmediatamente cuando usted muere, cogen, le cortan la cabeza, le pasan un líquido especial y la ponen en nitrógeno líquido para congelarla y preservarla, porque ellos dicen que algún día, ¿verdad?, vamos a tener la tecnología para entonces poder reconstruir y volver a traer a vida esa cabeza.
¿verdad? Pero para hacer eso hay que hacerlo bien rápido, ¿verdad? Antes que, y tampoco está seguro, ¿verdad? Que el proceso de congelación no destruya, haga tanta destrucción que básicamente sea irrecuperable la información que está en el cerebro para poder crear esa persona, ¿verdad? Y si eso es algo donde la persona lo acogen inmediatamente después que acaba de morir, ¿verdad? Y todavía no hay forma, ¿verdad? Eso es completamente especulativo que eso pudiera funcionar. Queda una persona que quemaron en la hoguera, ¿verdad? O que cremaron. Toda esa información está completamente perdida, ¿verdad? No hay forma de recobrar esa información. ¿Qué quiere decir? Que para resucitar a esa persona, eso tiene que estar grabado en una memoria, en algún sitio, ¿verdad? Y si Jesucristo puede resucitar a esas personas, quiere decir que Él tiene la información de todo lo que nosotros tenemos en el cerebro hasta el nivel atómico. O sea, básicamente todas esas memorias que están ahí, que eso está almacenado en moléculas y átomos, ¿verdad? En las conexiones entre las neuronas y esas posiciones, ¿verdad? Toda esa información que nosotros ahora mismo no podemos recobrar, ¿verdad? Esa información. Jesucristo lo tiene para toda la gente que existió a través de todos los siglos, ¿verdad? Y eso es una cantidad, no sabemos qué cantidad de información hay en un cerebro, pero si eso está encoded, ¿verdad? A un nivel análogo donde las posiciones de todos esos átomos, esas moléculas tienen un significado, ¿verdad? Eso es una cantidad gigantesca de información que hay ahí. Así que para Jesucristo poder resucitarnos, tiene que tener esa información y tiene que poder restaurar esa información en un cuerpo, ¿verdad? Vivo. Eso es algo que es bien difícil, ¿verdad? Vamos a poner a ver qué es lo que envuelve eso. De verdad es algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Y el juzgar a la humanidad, ¿verdad? Uno piensa de los jueces que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando uno piensa de los jueces que nosotros tenemos, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¿Usted quisiera enfrentarse a un juez puertorriqueño? Yo nunca quisiera enfrentarme a un juez puertorriqueño, ¿verdad? Mejor uno tratar de transar afuera, porque uno no tiene idea, ¿verdad? Primero que es que el juez puertorriqueño, ¿quién es? No es el juez que está allí sentado al frente en la banca, ¿verdad? Es el jurado. Ese es el juez, ¿verdad? Sí. Y son gente que no tiene ningún tipo de cualificación, ¿verdad? Para hacer estos juicios. Claro. Y eso es que nosotros le entregamos, ¿verdad? El juicio de nosotros. Para hacer el juicio de verdad, uno tiene que no solamente juzgar las acciones y saber qué fue lo que verdaderamente pasó, pero la cosa es que, o sea, casi siempre, ¿verdad? Cuando uno mira, por ejemplo, una persona que ha hecho algo contra otra persona, uno dice, bueno, ese fue el perpetrator y entonces hubo una víctima. Pero la cosa es que, ¿por qué esa persona hizo eso? Esa persona hizo eso en parte porque pues, obviamente es una persona mala, ¿verdad? Pero también esa persona es una víctima probablemente de otras circunstancias, quizás sus padres, ¿verdad? Le hicieron algo, ¿verdad? O fueron malos padres, o pasó por una experiencia, ¿verdad? Y esos padres pasaron por otras experiencias, ¿verdad? Y hay un problema, hay problemas genéticos a veces en estas personas, porque si uno adopta hijos de familias criminales, las ponen en familias buenas, hay una incidencia bien alta de criminales, ¿verdad? Así que hay muchos factores para de verdad hacer una verdadera justicia, ¿verdad? Y poder separar qué cosas, ¿verdad? En esta persona de verdad es una víctima, está simplemente corriendo eso para adelante, y qué cosas de verdad él es responsable para eso. Hay que conocer los detalles de, ¿verdad?, las vidas de todas estas personas y todas las circunstancias, una cantidad gigantesca de información, ¿verdad? Y solamente Dios, una persona que tiene la capacidad de procesar una cantidad infinita de información, puede hacer eso, ¿verdad? Así que este pasaje nos indica, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios, no es solamente un ángel bien grande, ¿verdad? Porque esa información llega, ¿verdad?, si no es infinita, llega bien cerca a ser una cantidad de información infinita. ¿Okay? Vemos, ¿verdad?, el pasaje donde dice que el Verbo creó el universo, todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Y los testigos de Jehová dicen que Dios creó un ángel bien grande que entonces creó el universo. Pero según lo que nosotros conocemos, el universo es infinito, ¿verdad? O no conocemos dónde está el límite del universo. El universo es bien grande y tiene otra vez una cantidad de información y de átomos y de todas las cosas que están pasando que es bien grande, ¿verdad? Y hay un pasaje que dice que todo eso está corriendo dentro de la mente de Dios, la mente de Jesucristo. Y para Jesús hacer todas esas cosas, básicamente está haciendo algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Tenemos las fórmulas bautismales, ¿verdad? Está la Gran Comisión, donde dice bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Las introducciones a las cartas, tenemos 1 Corintios 1 al 13. Y entonces tenemos la descripción de la Trinidad en el libro del Apocalipsis. Y vemos esto, y yo voy a tener estas notas, ¿verdad? Léanlas, donde vemos en el cielo, Apocalipsis 5, 8 al 14, que vemos que Jesucristo, ¿verdad? El Hijo, el Cordero, recibe adoración de todos los ángeles y de toda la creación, ¿verdad? De la misma forma que está recibiendo adoración el Padre. ¿Ves? Así que Él es digno de adoración, y para ser digno de adoración tiene que ser igual al Padre, ¿verdad? Y vemos otros pasajes que hablan de que Él es el creador. Así que ahí tenemos que Jesús es igual al Padre, ¿verdad? Por lo menos en el sentido cualitativo. 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 Hay algunos sentidos en que el Padre es mayor que el Hijo, porque eso es lo que él dijo, pero en general es igual al Padre. ¿Algunas preguntas acerca de esa parte? ¿Estamos bien? Los pasajes que se usan, hay dos pasajes que se usan para probar que el Espíritu Santo es una persona. Estos son los leo rapidito. Juan 14, 16 al 17. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 al 17. Más abajo dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el primero dice que dará otro Consolador, quiere decir que es similar al Consolador que tenían ya, que era Jesucristo. Y en el otro dice que Él hará cosas, ¿verdad? Traerá a su memoria, enseñará, hace cosas que hace una persona. En Efesios 4 al 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo se puede contristar. ¿Okay? Así que creo que con esto podemos ver que cumplimos esas cuatro cosas, ¿verdad? Y las otras dos cosas. ¿Okay? Básicamente esas cuatro verdades y las otras dos verdades en las cuales está entonces que es el fundamento para la doctrina de la Trinidad. ¿Tienen algunas preguntas acerca de eso? Que ahora voy a tocar dos cositas rápido. ¿Algunas preguntas hasta ahora? ¿Todo bien? Ahora, Dios, podemos pensar de Dios como, ¿verdad? Podemos pensar de la divinidad como un ser con tres personas adentro. Ahora, algunas personas piensan que básicamente estas personas son idénticas, pero han decidido tomar distintas funciones. ¿Entienden esa idea? O sea,
Son tres personas que estaban dentro de un mismo ser y que el Padre decidió que él tenía un papel que jugar, el Hijo decidió que él tenía otro papel de jugar y el Espíritu Santo tenía otro papel que jugar. Eso es modalismo. No, porque cada persona tiene un papel distinto. No que es uno que va saltando los papeles. Eso es lo que es modalismo. El problema con eso es que si son idénticos para empezar, ¿por qué cada uno toma una decisión distinta? ¿Entiendes? Si uno tiene cosas idénticas dentro de un ambiente idéntico, pues uno piensa que los distingue, algo los tiene que distinguir, ¿verdad? Para llegar a unos resultados distintos. Así que esto no creo que es la mejor manera de ver la Trinidad. No es que son tres seres idénticos que han tomado la decisión de jugar papeles distintos. ¿Entienden eso? Eso quiere decir que por naturaleza tiene que haber ya una diferencia entre las tres. La relación entre las tres personas de la Trinidad no es idéntica. ¿Okay? Se relacionan el uno hacia el otro en una forma distinta. ¿Okay? Así que primero vamos a ver que la Biblia dice que cuál es la relación entre el Hijo y el Padre, o cuál es la relación entre cualquier hijo y cualquier padre, ¿verdad? O un hijo y una madre, o una hija y una madre. Si se usa esas palabras, ¿cuál es la relación fundamental entre esos dos? El Hijo viene del Padre. ¿Right? El Hijo viene del Padre. ¿Y en qué forma más específica? Porque, por ejemplo, yo puedo construir algo. Y eso es lo que piensan los testigos de Jehová, que como que Dios construyó a Jesucristo. ¿Verdad? Yo puedo construir un muñeco, construir un carro. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese tipo de relación y la relación entre un padre, un hijo, una madre, un hijo? ¿Cómo llamamos esa relación? La Biblia dice que el hijo es engendrado del Padre, que sale de su esencia. Cuando yo hago algo, sale de mi esencia, pero sale de mi voluntad, ¿verdad? Mis hijos, hay un aspecto de mi voluntad que uno ejerce, pero son una extensión de nuestra sustancia, ¿verdad? De lo que está dentro de nosotros. Lo que es la esencia de nuestra sustancia es básicamente el material genético, esa información que está dentro de nosotros, bien pequeña, pero como quiera, ¿verdad? Eso es nuestra esencia, eso es lo que nosotros compartimos con nuestros hijos, es ese material genético. La madre también provee de sustento. Así que aquí vemos que el Padre engendra al Hijo. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo, y hay una relación en que el Hijo viene del Padre, pero no es que nació en un momento dado, sino que es lo que se llama una engendración constante. El Hijo emana, ¿verdad?, en cierto sentido, del Padre. Y entonces se dice que el Espíritu Santo, la palabra que se usa, es enviado por el Hijo, pero procede del Padre. ¿Right? Así que hay una relación entre el Hijo sale engendrado del Padre y el Espíritu Santo viene de ambos en una forma distinta cada uno. Parecida, pero distinta. Versículo para eso, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijo unigénito, fue engendrado. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de él. El Hijo lo envía, pero procede del Padre. La iglesia griega ortodoxa no piensa que hay una relación, que esta relación no existe. Yo creo que podemos decir que existe, pero es distinta a esta. No puedes decir el Espíritu Santo bajó del cielo y ellos dicen que no tiene. That doesn't make any sense. It's like they're denying that one part where John was baptizing Jesus. Lo denega. Well, they believe that the Holy Spirit came, but they don't accept this relationship. But that relationship happened right in front of John and everybody. Que el Espíritu Santo bajó encima de Jesús, right there. Right. That's where it came to him, but then what Jesus is saying that is that he can also send him. Sí. He can send it off. And that's pretty clear that he's saying that. Él está diciendo que él puede, si no toma este versículo, yo pienso que cuando él dice que él lo envía, que eso es algo esencial de él en cuanto a que lo está enviando. ¿Okay? Así que cuando Jesús está diciendo que el Padre es mayor que Él, ¿por qué está diciendo que es mayor? Porque el Padre, ¿verdad? Aunque en cierto sentido son iguales, pero la relación que tienen, la persona más fundamental es el Padre, y de ahí emana el Hijo y el Espíritu Santo. Él viene de ahí y el Espíritu Santo viene de Dios. Exacto, así que lógicamente el Padre tiene prioridad, no cronológicamente, ¿verdad? Porque todo esto existe antes del tiempo. Y quizá una mejor manera de verlo es que son casi como círculos concéntricos. Uno tiene el Padre, porque nosotros vemos esto como la Trinidad que tiene estas personas, pero yo diría que quizás lo podemos ver como el Padre que produce el Hijo y ambos producen el Espíritu Santo. ¿Ven? Así que de aquí sale, estas son flechas que produce todo esto, y entonces de ahí pasa, ¿verdad? El Padre produce el Espíritu Santo y el Hijo también produce el Espíritu Santo. Y quizás esto es una mejor manera de ver la Trinidad que aún algo como esto. Ok. Le voy a dar 3 círculos overlapping. ¿No representaría la misma idea? No, lo que pasa es que ese No, pero yo creo que este sale como una emanación que va saliendo. como el sol que empieza los rayos. Ajá. Pero el Hijo envía al Espíritu. Sí, porque el Espíritu sale de aquí, pero también sale de aquí. Esta flechita de aquí también. Esta flecha. Pero esto al pasar por aquí ahora se cambia. Es como una manera. Eso enfatiza una hierarchy. Sí, por eso. Ya hay un tipo de La jerarquía es Pero en eso diferente. sí, porque no sé que yo creía que los overlapping circles with their attributes overlap. They're connecting, ¿Usted sabe lo que estoy Sí, explicando? eso sería como esto en cierto sentido. 3 círculos en Un poco 120 lo grados. único que están como tienen atributos ahora y el otro ahí mismo esa. Pero que como quiera uno tiene que tener entonces como un triangulito aquí. Sí, son distintas formas porque ninguna de estas es perfecta. No lo ilustra de una forma perfecta. El Hijo tiende a asociarse con la idea de información, el logos, la palabra, el nombre. El Espíritu Santo tiende a asociarse con poder, energía. Después vamos a ver, la vida es la integración de energía y información, ¿verdad? Así que es la fuente de vida.
Le voy a dar hay muchas ilustraciones que podemos ver, ¿verdad? de la vida natural. Porque esto yo creo que son unas cosas bien fundamentales. Habíamos estado viendo, ¿verdad? Como aún el concepto del amor y la santidad, ¿verdad? Envolvían esta relación donde uno tenía, ¿verdad? El amor y el antiamor y, ¿verdad? Si van atrás. Que como que lógicamente esto como que lo vemos en muchas cosas, ¿verdad? Tenemos las 3 dimensiones, tenemos los 3 estados del tiempo, tenemos los tiempos verbales, tenemos por ejemplo en las oraciones que tenemos 3 tipos de sujetos. Tenemos el sujeto, ¿verdad? Entonces tenemos el objeto directo y el objeto indirecto, ¿verdad? Y para que las cosas en la realidad funcionan de esa manera, ¿verdad? Hay uno que hace algo, pero esa acción tiene que tener un portador, ¿verdad? Y esa acción tiene que llegar a un destino, ¿verdad? Para amar, ¿qué tiene que haber para que haya amor completo? Para que haya un verdadero amor. Si usted está en una isla solitaria, cogieron esto, ¿verdad? Vamos a buscar esto. Y esto puede ser quizás la razón por la cual Dios existe en esa forma. Si usted está en una isla solitaria, esa es la expresión máxima de amor. Usted puede expresar el amor en la forma más completa. Tiene que haber otra entidad para uno hacer eso. Uno puede un poquito amarse a sí mismo, ¿verdad? Pero aún para amarse a sí mismo uno tiene que tener objetos que uno puede usar para amarse, ¿verdad? Puede darse comida, puede, ¿verdad? Darse cosas. Pero para amar tiene que haber, vamos a ver que un varón, ya tiene en la isla, se encuentra con una mujer. Pueden haber amor. Ahora, ¿ah? Posible. Puede haber Necesita amor, interacción. ¿verdad? Pero esta mujer va a pensar que, wow, este hombre de verdad me amó grandemente. Aunque no había otra. Ella no sabe lo que es eso. No había otra. Entonces, Ni él tampoco. ¿Qué falta? ¿qué te iba a decir? ¿Qué falta aquí? Falta, ¿verdad? Que ahí no hay ningún choice, ¿verdad? Sí. Ahí no se puede escoger. Tiene que haber Te queda con esa. otra. Ahora sabe cómo se sentía adelante. Entonces hacía la Para diferencia. de las dos, pues escoger una, ¿verdad? Y entonces ahí es que puede haber verdadero amor, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Lo ve, por ejemplo, cuando a medida que yo fui teniendo mis hijos, ¿verdad? Yo primero tuve un hijo, ¿verdad? Imagínate con ese mismo orden, tuve un nene. Cool, ¿verdad? Tenía un nene, estaba solo. Entonces nació una nena. Y el amor Ahora se dividió. tenía su hermanita, ¿verdad? Entonces ellos se llevaban, ¿verdad? Y hacían cosas y eso, pero pues era él y ella. Y una interacción cool, ¿verdad? Yo tenía un hermano, ¿verdad? Y era mi hermano y siempre tenía que cuidar. Mi hermano era él y tenía que hacer cosas más. Pero yo noté cuando nació la otra nena, que había una dinámica bien distinta, porque ahora podían escoger las relaciones. ¿Ven? Ahora él podía decidir hacer algo con ella, podía decidir hacer algo con ella, y estas dos podían decidir hacer algo la una con la otra. Y había esa dinámica, a veces eran estos dos, a veces eran estos dos, a veces eran estos dos. Y era una interacción mucho más compleja, ¿verdad? Y había relaciones definidas porque esta relación no es lo mismo que esta relación y no es lo mismo que esta relación. ¿Ven? Ella podía observar la relación entre ellos
Y él podía observar la relación entre ellas, ella podía observar la relación entre ellos, ¿verdad? Así que no solamente se veían en una relación, podían observar relaciones. Y la Trinidad, para poder haber un amor completo, tiene que haber un objeto de amor, un sujeto de amor y alguien que está observando para entender la relación, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Eso es de la psicología, un ejemplo de la Trinidad. Y le voy a dar un último ejemplo, con esto terminamos. Creo que básicamente estamos exactos porque empezamos 15 minutos tarde, ¿verdad? Así que estamos casi a tiempo. Échale la culpa al paño. Esta estuvo un poquito más interesante, ¿verdad? Despertamos un poquito aquí al final en vez de leer muchos pasajes. Pero esos pasajes son buenos porque si uno está hablando con un testigo de Jehová, ¿verdad? O una persona que no es un judío, una persona no tiene que, ¿verdad? Saber qué decirle, ¿verdad? Y zafar de todas esas cosas, y uno se lo dice uno a uno y ver cómo responde. A ver, si uno tiene, vamos a un ejemplo de la física, han oído todo de los electrones, ¿verdad? Todos saben lo que es un electrón. ¿Qué es un electrón? Partícula con carga negativa. Una partícula. ¿Y qué es una partícula? De verdad no sabemos lo que es. Buena unidad, claro. Una partícula es un punto, ¿ok? Un punto en el espacio. ¿Quién ha visto un electrón? Nadie, ¿verdad? Un electrón no lo ha visto nadie jamás, ¿verdad? Igual que a Dios, nadie lo ha visto jamás, los electrones nunca se han visto. Porque es que de verdad como que no existen. Son un punto en el espacio, como uno puede ver un punto que no tiene absolutamente ninguna dimensión que no ocupa espacio. Es una cosa invisible, en absoluto, ¿verdad? So they're just theorizing here. Entonces, They haven't even Points. discovered it, and they say an electron exists. yes, and why do they say an electron exists? ¿Por qué decimos que el electrón Porque siente una existe? fuerza entre lo Porque se ve la positivo nube. y negativo y piensas así. Se ve la nube y la interacción entre Vemos que tienen carga y si uno pone un montón yo hice este experimento, usted coge un mist de aceite, lo pone entre dos cargas y le manda como un spark. Sí, una fuerza. Uno ve que algunos de esas cargas cogen electrones y entonces empiezan a subir en distintas velocidades, ¿verdad? Porque tienen una carga y eso es un campo eléctrico, ¿ok? Así que conocemos que el electrón está ahí porque existe un campo eléctrico que lo define, ¿ok? Pero los electrones no solamente interactúan con el campo a través del campo eléctrico, el campo eléctrico lo que dice es que yo estoy aquí, ¿ok? Pero un electrón diciendo que está aquí no hace nada con eso, ¿verdad? Los electrones quieren interactuar unos con otros y cuando interactúan unos con otros, porque la otra cosa es que los electrones no solamente están dando vueltas, están girando. Cuando un electrón se está moviendo, ¿qué otra cosa produce? El otro tipo de campo. Usted pasa un electrón por un alambre, no solo que usted tiene un alambre que da electricidad, electromagnetismo, electricidad. magnetismo. Así que cuando el electrón se mueve, tiene potencia, energía, ese electrón y ese campo magnético producen este campo eléctrico produce un campo magnético, ¿verdad? Así que y eso procede del electrón y lo envía al campo magnético. Igual que la Trinidad, ¿verdad? Así que podemos decir, ¿verdad?, que en cierto sentido esto es, ¿verdad?, refleja, ¿verdad?, en la creación, refleja al Padre, el Hijo que se asocia con información, que el campo eléctrico que siempre está ahí, ¿verdad?, siempre emana, está siempre emanando, pero el campo magnético se ve solamente cuando está interactuando con otros electrones, ¿verdad? Y produce y se está asociado, ¿verdad?,
con el poder o la energía. Así que como si fuera el Espíritu Santo, ve el campo magnético. Así que yo creo que en cierto sentido es una manera, ¿verdad? Esas dos maneras podemos usarlas, ¿verdad? Para empezar a tratar de visualizar un poquito, ¿verdad? Esa relación entre las tres personas de la Trinidad. Y esto yo creo que es uno bastante bueno, ¿verdad? Ninguno de estos obviamente es perfecto, ¿verdad? Porque estos campos no tienen personalidad y todo eso, o sea, son ejemplos bien limitados, pero que nos dan más o menos un poquito de una idea. Y si vamos acumulando estos ejemplos, pues, ¿verdad? Entre todos ellos juntos, uno, ¿verdad? Y viendo lo que dice la Biblia acerca de, ¿verdad? Viendo cómo se relacionan, pues uno va entendiendo un poquito mejor este concepto de la Trinidad, ¿verdad? Y podemos comunicársela a otras personas también. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica? ¿Qué pensar? ¿Cómo podemos hacer esto más interesante la próxima vez? ¿Está interesante? Quizás lo dijo que era la vida es una fuerza que puede todo, no necesariamente una física, espiritual. Sí, porque la vida, Y el no hombre tuvimos tiene tiempo, esas pero explicaciones de particulares, pero no tienen la explicación completa porque no se entiende. sí, todo esto es un ejemplo limitado. Ok, pues vamos a